Shalom, shalom, queridos amigos, pero qué bueno estar nuevamente juntos en La Raíz, en esta tercera parte ya de este estudio que estamos haciendo sobre la homosexualidad según la Biblia, según la palabra de Dios. Es lo que en este canal estamos analizando, porque como cristianos nos importa mucho lo que nosotros creemos es la opinión de Dios respecto a este tema, y por supuesto que el Señor tiene para decirnos a nosotros. Quiero comenzar saludando, por supuesto, a Esteban Morales del otro lado, ahí en los controles al firme, a toda la querida teleaudiencia de Apocalipsis Network, y si no, si me estás mirando por mi canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, es un placer que estés con nosotros conectados una vez más. Quería comenzar el programa de hoy diciendo que la semana pasada, cuando vimos la definición de homosexualidad, habíamos visto que podía entenderse como la inclinación o el comportamiento. Inclinación con una atracción por personas de tu mismo sexo, que eso después se puede trasuntar en un comportamiento, es decir, en actos que vas a realizar con personas de tu mismo sexo. Y son dos cosas diferentes, porque como vamos a ver después a lo largo del estudio, la palabra es muy clara, no en juzgar o en condenar la homosexualidad como inclinación, sino en realidad los comportamientos, los actos que se pueden desprender de la homosexualidad. Pero en el medio, y esto es lo que no dije en la clase pasada, entre la inclinación y el comportamiento está la intención. Porque alguien me puede decir, bueno, Pablo, vos decís que la Biblia en los textos condena el comportamiento homosexual, pero no condena la inclinación. Ahora, si nosotros vamos a los evangelios, el Señor Jesús, que era muy duro en la temática sexual, en manera específica, yo tengo un estudio en La Raíz, podés ir, cuando entras al canal, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, en las listas de reproducción vas a ver que hay un estudio que dice Jesús, un fariseo, en donde yo analicé las facciones del judaísmo en el primer siglo y a qué facción pertenecería Jesús. Si lo podemos enmarcar como fariseo, como saduceo, como escriba, como maestro de la ley, como esenio, como celote, ¿dónde lo ponemos a Jesús de acuerdo a sus enseñanzas? Y bueno, la conclusión de ese estudio es que el Señor probablemente era un fariseo, aunque tiene algún tinte de algún otro grupo como los esenios. Pero seguramente Jesús era un fariseo. Y había dos grandes maestros del judaísmo, en el fariseísmo, en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, con anterioridad a él, que fueron Hillel y Shammai, Hillel era muy humano, muy flexible. El otro, Shammai, era muy exigente, digamos. No podés ir a ese estudio para estudiar todo eso, que es interesantísimo. Y en algunos temas Jesús seguía más la línea de Hillel. Si lo tuviéramos que enmarcar a Jesús dentro de, bueno, a ver, ¿a quién seguía Jesús? Porque evidentemente Jesús es Dios hecho hombre, Él viene con una revelación y con un camino específico para seguir en la Biblia, pero independientemente de eso, desde el punto de vista humano, digamos, y como judío que se crió a los pies de la cultura judía y de maestros de su época, evidentemente humanamente Jesús podía tener líneas de pensamiento que lo emparentaban, por ejemplo, con los fariseos o con otras facciones. Y dentro del fariseísmo, algunas líneas de pensamiento de Jesús lo emparentan con un gran maestro como Hillel, sobre todo en la parte de la misericordia, y otras eran más estrictos como Shammai, el otro maestro del fariseísmo, ¿no? Y en la parte sexual Jesús era muy duro, era una de las áreas en las cuales él levantaba muchas barreras, como lo hace todo maestro judío, de modo tal que a vos te sea más difícil llegar a cometer un acto pecaminoso. Porque si vos levantás barreras antes de esos actos pecaminosos, evidentemente, para vos llegar a cometer el acto, tenés que haber
ido rompiendo o traspasando todas esas barreras previas, lo cual va a ser mucho más difícil que vos llegues a cometer el acto. En realidad, esto que parece un legalismo o algo religioso, un gesto religioso por parte de Jesús y de otros maestros de la religión, incluso en el cristianismo, en realidad es un acto de amor, porque en realidad al entender la palabra de Dios como la enseñanza que el Padre da para que andando por esa enseñanza nos vaya bien en la vida, y no nos vaya mal y no seamos traspasados de muchos dolores, entonces, entendiendo a la Biblia de esa manera, si yo te salvaguardo de cometer un pecado, según lo que la Biblia establece es un pecado, si yo levanto muchas barreras para que a vos te sea muy difícil llegar a cometer un pecado, te estoy salvando de muchos dolores, te estoy guardando de muchos dolores, te estoy ahorrando en la vida muchos dolores. Entonces, el Señor es un Padre bueno. Y en ese sentido hay que entender la misericordia de Jesús en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema sexual Jesús era muy duro. Él, como maestro, él decía, por ejemplo, que cualquier persona que se divorciaba, cuando Jesús viene 1500 años después de Moisés, y ya Moisés había dado carta de divorcio, pero Jesús decía que quien se divorciaba y se casaba con otra persona y no había mediado un adulterio, es decir, yo me divorcio de mi esposo o de mi esposa porque me engañó con otro sexualmente y me caso con otra persona. Entonces Jesús decía, esa persona está cometiendo adulterio. Es decir, Jesús, el único motivo por el cual aparentemente habilitaba el divorcio era el adulterio. Cuando mi esposo o mi esposa me engañan con alguien más, tengo todo el derecho del mundo de volver a casarme, o por lo menos de divorciarme, ¿sí? Evidentemente hay otros, éticamente podemos entrar a analizar, es lo único que Jesús pone en palabras, pero evidentemente, si vos estás en una relación donde está, como a veces sucede, hasta peligrando tu propia vida, sobre todo cuando a las mujeres les pasa que están casadas con hombres violentos, evidentemente que Dios nos llamó a vivir en paz y tenés todo el derecho del mundo a divorciarte e incluso a tener una nueva oportunidad. Pero bueno, lo que quiero decir es que si nos vamos a atener específicamente a lo que el Señor dice, muy específicamente el Señor decía eso en cuanto al divorcio. Del mismo modo que es un tema sexual, reviste lo sexual, reviste la vida íntima de las personas, esa área. Del mismo modo, cuando el Señor Jesús dice, no solamente es adulterar con una mujer, tener un acto sexual con ella, sino que si vos en tu corazón la miraste con deseo, ya estás adulterando en tu corazón. Entonces Jesús ahí está levantando una barrera que tiene el fin de que vos no llegues a cometer el acto de adulterio. Por ejemplo, si estás casado y hay otra mujer que te parece linda y vos la mirás, no te vas a ir a acostar primero con esa mujer. Primero vas a mirarla y esa mujer te va a despertar algo. Después vos vas a entrar en el plano de la intención. Yo voy a entrar a fantasear con tener algo con esa mujer. Hasta finalmente llegar a cometer un acto de adulterio. Lo cual va a traspasar de muchos dolores mi vida, la vida de mi esposa, la vida de nuestros hijos, la vida de la mujer con la cual adulteré, porque siempre en este tipo de vínculos que después, como no son vínculos serios y con compromiso, uno quiere más que el otro, uno está dispuesto a ir hasta determinado lugar, pero el otro no, y eso no se acordó antes, no es como el vínculo matrimonial. Entonces de repente el que se acostó con aquella con la que adulteró, después quiere volver con su esposa y no le interesa para más nada volver a relacionarse con esa con la que adulteró y esa mujer queda lastimada. También puede ser a la inversa, ¿no? Estoy diciendo varón-mujer, pero podría ser mujer-varón o lo que a vos se te ocurra. Es un acto que va a traer mucho dolor. O al revés, de pronto el que adultera se entusiasma y le gusta más la relación y el vínculo que tiene con la nueva mujer que con su esposa, pero de repente la mujer con la que se acostó, que no es la esposa, dice, no, yo quise acostarme una vez para pasarla bien, pero no me interesa volver a estar contigo, y el hombre queda mal, y después tiene que volver a su casa, y como está insatisfecho, trata mal a la esposa y a los hijos, en fin, una serie realmente de dolores, de problemas innecesarios. Una serie de situaciones que son innecesarias, que van a traer solamente infelicidad a nuestra vida, ¿no?
Entonces, el Señor Jesús dice que si vos mirás con deseo a una mujer, ya estás adulterando con ella en tu corazón. Entonces alguien me puede decir respecto a la homosexualidad, vos, Pablo, estás diciendo que la Biblia condena el comportamiento homosexual, el acto homosexual, pero no condena la inclinación homosexual. Cuando el Señor está diciendo que ya la intención es un acto de pecado en el corazón. Ahora, hay que distinguir entre inclinación e intención. Porque, a ver, yo puedo ver a una mujer o a un varón, y voy a usar una expresión muy coloquial que usamos en Uruguay, se me despierta el indio, ¿tá? Es decir, porque tengo una inclinación hacia ese sexo, entonces veo a una mujer o a un varón, según el tipo de persona que yo sea y hacia quien yo esté inclinado, en un determinado contexto, porque también, como dije en la primera clase, hay tantas formas de vivenciar el placer sexual como seres humanos hay. Entonces, yo hace poco me enteré, no sabía, por ejemplo, que hay personas que tienen como fetiches con los pies de las personas. Mirá de lo que te estoy hablando. Es decir, un placer especial con los pies de las personas, con ver los pies de las personas. Y los excita o las excita ver los pies de una persona. Entonces, por ejemplo, que para mí es medio como una locura, pero bueno, hay personas a las que les gusta eso. A otros les gustan otras partes del cuerpo, ¿sí? U otras situaciones. Hay personas a las que las excita más cuando ven, por ejemplo, un cuerpo completamente desnudo, y hay otras personas que de repente se ven más excitadas cuando ven un cuerpo que está parcialmente vestido, pero que está insinuando una desnudez. Entonces, a ver, se me despierta el indio con atracción hacia el otro sexo o mi mismo sexo, según mi psicología, según mi biología, y cada uno lo experimentará de manera diversa y única, ¿no? Pero una cosa es eso que es la inclinación al acto, perdón, la inclinación, que la Biblia jamás la condena. Otra cosa es la intención. Si yo, por ejemplo, les cuento que conocí un misionero amoroso, un hombre de Dios tremendo, usado grandemente por Dios, que vino de Estados Unidos, y yo tuve la oportunidad de interpretarlo en muchas ocasiones a él y a la esposa, casado de hace muchísimos años, y él, por ejemplo, no va a la playa. Porque para él representa una tentación muy fuerte determinada parte del cuerpo femenino que se puede apreciar de una manera muy clara en la playa. Entonces él prefiere no ir a la playa, pero a la señora le encanta la playa. Entonces él la llevaba, por ejemplo, acá en Uruguay a la señora a la playa, a la misionera, ella se quedaba en la playa, pero él se iba, él no bajaba a la playa, porque él era consciente de qué era lo que le despertaba el indio a él, ¿no? ¿Cuál era la inclinación? Y él ni siquiera quería exponerse a la inclinación, ¿sí? Que en realidad no tiene nada de malo, pero está bien, porque digo, si vos sabés que vos no te podés controlar y solamente por ver una mujer en bikini, por ejemplo, se te va a despertar el indio, y bueno, tenés que tratar de hacer lo posible para no ver mujeres en bikini de pronto, ¿no? A ver, no significa eso que sea pecado que se te despierte el indio por ver una mujer en bikini. Porque el pecado no es la inclinación y Dios no está juzgando la inclinación cuando esa inclinación, en realidad, es decir, ese apetito sexual, es el que, a ver, ha permitido la subsistencia de la raza humana, para empezar. Entonces es algo creado por Dios, se sabe que todo lo sexual tiene que ver con, yo no lo sé explicar biológica o científicamente, pero con terminaciones nerviosas a nivel de las neuronas, a nivel de... Entonces, como me decía hace muchos años una amiga sexóloga, ¿no? Dios no nos dio todas esas sensibilidades en nuestro cuerpo para que uno no las disfrute. Entonces, es algo creado por el mismo Dios. Entonces, no hay problema con la inclinación. Es lógico que vos veas a alguien y según tu cabecita, tu contexto, no sé,
lo que te despierte la sensualidad y la atracción, va a haber situaciones que no siempre las vas a poder controlar, porque uno no vive en una burbuja en donde vos vas a ver determinadas cosas, determinadas personas en determinados contextos que vos no te esperabas y se te despierta el indio, para decirlo metafóricamente, ¿no? Tanto a las mujeres como a los varones. Respecto a otras mujeres o a otros varones, esto estoy hablando indistintamente, si esa atracción o esa inclinación es a nivel homosexual o heterosexual. Y el Señor no condena eso. El Señor no está condenando eso. Cuando el Señor dice, cualquiera que mira a una mujer con deseo ya adulteró con ella en su corazón, no está diciendo, yo veo una mujer con esas características que a mí me despiertan el indio, se me despierta el indio, ya estoy adulterando con ella. No, eso es la inclinación. Cuando el Señor dice, si yo veo una mujer con deseo, ahí ya estoy adulterando con ella, es un segundo paso después de la inclinación. Es inclinación, después viene la intención. Me gustó, se me despertó el indio, entonces yo empiezo a pensar, qué bueno sería estar con esta mujer en tal contexto, haciendo tal cosa, haciéndole yo tal cosa, que ella me haga tal cosa, esta mujer o este varón, digo, como vuelvo a decir, no importa en este sentido si es homosexual o heterosexual la inclinación. Pero eso ya es cargar de intención a la inclinación con la que vos venís. La Biblia sí juzga la intención. El Señor Jesús, que es muy duro en este tema, dice, ya la intención está hablando de que hay algo desafortunado en tu corazón. Y después, evidentemente, el comportamiento, el hecho o el acto en sí, que de todas maneras el Señor es muy misericordioso, porque cuando encuentra a la mujer en el acto de adulterio, recordemos que el Señor le dice, ¿no? ¿Y quién te condena? Ninguno, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Es decir, el acto que estabas haciendo era un acto de pecado. Y yo te perdono, pero no te estoy dando la licencia para que sigas adulterando. No peques más, porque es un pecado. Pero aún el acto yo te lo puedo perdonar. Si te puedo perdonar el acto de pecado, obviamente que con más razón te voy a perdonar la intención. Y la inclinación ni siquiera te la tengo que perdonar porque eso es algo natural, biológico, que nadie lo puede controlar y que tiene que ver con la tentación, ¿sí? Y como decía Lutero, yo tenía entendido que esta cita era de San Agustín, pero parece que es de Lutero, no lo sé a ciencia exacta, pero parece que es Lutero el que dijo, no puedes evitar que los pájaros revoloteen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Entonces, claro, vos no podés evitar que se te despierte el indio, pasándolo a la expresión que yo estaba buscando. Hay cosas que se nos escapan y hay cosas que nosotros no podemos controlar. Y de pronto vos nunca te imaginaste que determinada situación o que determinada persona o incluso determinado sexo en determinado contexto te iba a despertar algo que nunca habías experimentado. Y cuando eso te sorprende y te genera una atracción, tranquilo, no te persigas, no te latigues, tranquilo, ¿tá? Puede ser como una cosa para decir, opa, y esto nunca me había pasado, ¿no? Si se te despierta, por ejemplo, ante una situación que vos no estabas esperando, nunca me había pasado, por ejemplo, sos varón y decís, nunca me había pasado ver un varón y sentir algo a nivel como sexual, digamos, ¿no? O de repente, siempre yo pensé que lo que me gustaba de las mujeres era tal cosa y en tal situación, pero vi a otra mujer en otro contexto, en otra situación, y también se me despertó esa inclinación. Tranquilo, ¿entendés? Digo, somos seres humanos. No pasa nada, no nos tenemos que perseguir ni castigar por eso, y el Señor no tiene un problema con la inclinación. Ya la intención o el comportamiento es donde tenemos que abrir los ojos y entender que hay intenciones y comportamientos que el Señor nos dice no vayas por ahí. No vayas por ahí porque esto va a dañar tu vida, porque esto se aleja del diseño original con el cual yo te creé, con lo que yo tengo para vos, y entonces no te conviene. Esto era algo que quería aclarar, que me había quedado en el debe de la clase pasada. Y la clase pasada habíamos terminado con dos preguntas que yo atrevidamente
atrevidamente, y alguno pudiera hasta decir qué soberbio que sos, pero atrevidamente me animo a hacerle a las personas que tienen no una inclinación, sino una intención y un comportamiento de vida homosexual, y además un comportamiento que dejó de ser un comportamiento aislado para volverse una práctica, porque después nosotros también vamos a hablar de lo que es el pecado y la práctica de pecado, que no es lo mismo. Entonces, para aquellas personas que están viviendo abiertamente la homosexualidad y practicándola y sin ningún tipo de remordimiento, porque para ellos no está mal, yo había hecho 2 preguntas, ¿no? La primera pregunta era, como digo, muy atrevidamente me animo a hacer esta pregunta. ¿Vos sos feliz realmente? No lo que le decís a la tribuna o lo que le vendés a la tribuna, porque de la boca para afuera todos podemos decir, sí, yo soy feliz, yo ahora está todo bien, ahora por fin salí del closet, como se usa hoy día la expresión, ahora salí del closet, ahora soy libre, ahora por fin me siento como nunca me sentí antes. No, porque muchas veces eso se dice para la tribuna, para el afuera, pero en realidad interiormente sigue habiendo una profunda insatisfacción. Incluso personas que son casadas, pero homosexuales casados me refiero, ¿no? Ahora, alguien me puede decir, bueno, Pablo, pero ¿qué matrimonio heterosexual es completamente feliz? No, por supuesto, yo no estoy hablando de eso. Todos los matrimonios tienen sus dimes y diretes, la convivencia es muy difícil, por lo que me han contado, porque como yo dije, yo nunca conviví con nadie, pero digo, la convivencia con otros seres humanos es muy difícil, a un nivel íntimo, digo, como pareja, ¿no? Evidentemente el desgaste de los años, la rutina, la sociedad en la que vivimos que nos exige trabajar como esclavos y por lo tanto hay poco tiempo para el placer, las responsabilidades que se vienen sobre los matrimonios. Hay que ser un héroe para conservar un matrimonio hoy día a lo largo de los años, ¿no? Entonces, si vos le preguntás a un varón o a una mujer que están casados, che, ¿no te gustaría por un momento no estar casado? Capaz que te va a decir, ay, sí, dame un día libre, por ejemplo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, entonces también los heterosexuales están insatisfechos. Y si les preguntás a un heterosexual, ¿vos sos feliz? Capaz que el heterosexual con una mano en el corazón te tiene que decir, no, no soy feliz. Pero yo no estoy hablando de esas insatisfacciones. No me refiero, cuando te pregunto, ¿sos feliz? No me refiero a la insatisfacción del desgaste de la convivencia, la rutina, el cansancio, los problemas económicos, de salud, la falta de tiempo, el no poder hacer el amor libremente porque están los gurises en el otro cuarto y están escuchando. No estoy hablando de ese tipo de cansancio o ese tipo de, o tengo que llegar a tal hora, o mi esposa es un poco celosa, o mi esposo es un poco celoso. No sé, todos los problemas que te puedas imaginar. No, porque con todos esos problemas yo estoy seguro que las parejas heterosexuales con total libertad y siendo muy sinceros te pueden decir, yo me siento pleno, yo me siento bien, sí, con los dimes y diretes de todo y con los pros y los contras de toda convivencia, pero sí, soy plenamente feliz. Pero yo me arrogo el derecho atrevidamente de creer que no hay una sola pareja homosexual que pueda, en el fondo de su corazón, decir con la misma libertad, sí, soy feliz. Yo creo que no, yo creo que, como decía en la clase pasada, de pronto es una persona brillante en lo intelectual, que se realizó en lo vocacional, que económicamente está muy bien, que tiene buenos lazos familiares, buenos lazos con amigos, insertado completamente en la sociedad, amado y respetado por el entorno, contenido por su pareja. Pero en el fondo yo estoy seguro que hay un lugar en el cual esa persona, las dos personas del vínculo homosexual dicen, a mí hay algo, si te querés que te sea sincero, que no me termina de cerrar. Y te podría en ese sentido decir, quizá no soy feliz. Y evidentemente ahí entran las interpretaciones, ¿no? Es fácil ahí decir, es por la cultura machista en la cual fuimos criados, es por la tradición judeocristiana que condena el vínculo homosexual, entonces yo cargo con la culpa, y entonces pese a que ya todo está bien y la sociedad lo acepta, y hoy día es pipiri, pipiri, pipí, y dale para adelante con lo homosexual,
pero evidentemente todavía en el inconsciente arrastramos el patriarcado y la heteronorma donde solo vale lo heterosexual. Entonces te vienen con toda esa historia, esa interpretación. Es una interpretación. Mi visión como cristiano, como hijo de Dios y que camino con el Señor hace más de 30 años y conozco a Dios hace más de 30 años, es que Él no se equivoca. Y creo que, como yo pienso, si toda persona en un vínculo homosexual permanente analiza y en el fondo de su corazón dice, no sé si soy feliz, quizá no sea feliz, es porque evidentemente no fue creado para ese tipo de vínculo. No fue creado para ese tipo de relación. No tiene que ver con la culpa, no tiene que ver con cómo me criaron, no tiene que ver con la maldita religión, en donde, o sea, sobre todo a los que palo y palo le dan es a los pobres católicos. Bueno, no, tiene que ver con que en realidad no puede haber una satisfacción en algo que se supone nunca te va a satisfacer porque no fuiste diseñado para que eso te satisfaciera, ¿no? Y traigo a colación en este sentido algo, como yo decía también en la primera clase de este tema, he tenido la oportunidad de conocer muchísimos vínculos de homosexuales a lo largo de mi vida, ¿no? En el mundo del teatro, en el mundo del arte, en el mundo de la educación, por el trabajo que tenían mis padres, que también estaban vinculados con el arte, y sé de primera mano muchas historias, ¿sí? de artistas que se abrían, por ejemplo, con mi madre, porque a veces, claro, como mi madre no era actriz, a veces uno es confidente con esa persona que precisamente no es de tu mismo palo, pero que está ahí. Y, por ejemplo, bueno, mis padres conocieron un caso de un artista que en un momento entabla un vínculo homosexual con otro hombre. Ese hombre era casado y tenía 2 hijas. En un momento ese hombre sale del closet, como se dice hoy día, y asume su homosexualidad, deja de ser heterosexual y se une con el artista que mis padres conocían por su vínculo con el mundo del teatro. Bueno, formaron una pareja que duró años. Pasado el tiempo, las hijas de esta persona decían, ay, todo bien, bueno, no, personas totalmente modernas, ayornadas, está bien, papá antes estaba con mamá, bueno, ahora el vínculo con mamá se desgastó, se acabó el amor, ahora papá tiene un novio, está perfecto. Eran muchachas grandes, no muchachas adolescentes. Bueno, supuestamente estaba todo perfecto. Como yo he visto obras de teatro, porque también ese es un discurso facilista, ¿no? Vamos a ser modernos, vamos a aceptar, es un vínculo absolutamente normal, no hay nada de extraordinario en un vínculo homosexual, es lo mismo si papá dejó a mamá por otra mujer o por otro varón, acá no pasa nada, es todo normal. Bueno, yo te cuento que en este caso, pasados los años, una de las 2 hijas de una de esas personas se suicidó y le dejó al padre una carta donde por primera vez ella hablaba y expresaba su verdad. Y había muchas cosas adentro que no se habían expresado. Y para la tribuna estaba todo bien. Por eso yo te digo, ojo, cuando te venden, yo soy feliz, salí del closet, está todo bien, ahora sí es todo fantástico. Ojo, porque para la tribuna muchas veces vendemos está todo fantástico. En este caso, esta chiquilina, todo bien, ayornada, ahora papá tiene un novio. En algún momento realmente salió a luz todo lo que había en su corazón respecto a este tema y bueno, tomó una decisión muy drástica, que evidentemente no fue solo por el vínculo homosexual de su padre, sino que habría toda una psicología atrás y un montón de otras causas. Pero digo, es como para decir, oh, mirá cómo las cosas tienen otro lado. Como por ejemplo también una de mis compañeras docentes hace muchos años, no en el instituto donde trabajo ahora, sino en un instituto anterior de los que trabajé, esta compañera casada con un médico y con hijos chiquitos, en un momento el médico la deja a esta compañera y se arregla con otro varón.
Evidentemente, para mi colega fue un tremendo golpe, porque que tu esposo te deje por otro hombre es durísimo. Todo un tema porque los niños eran chiquitos, obviamente que llevó a sus hijos a psicólogo y a ella le preocupaba sobre todo el varón, porque digo, la figura paterna para el varón es importante y bueno, el padre era muy cuidadoso y se presentaba con el novio como amigos. Entonces, cuando los hijos iban a la casa del papá, eran como, bueno, papá está con un amigo, no está más con mamá, está con un amigo y ustedes vienen a la casa del amigo de papá y de papá. Yo viví todo el dolor de esa colega docente, todo lo que a ella la lastimó esto que sucedió, ¿no? Porque como dijo una psicóloga también en una charla hace un tiempo que yo escuché, toda separación, todo divorcio implica un desgarro, donde hay algo de mí que dejo en el otro y el otro deja algo en mí, ¿no? Entonces, esa profe sufrió mucho, esa profesora, y yo vi todo su sufrimiento. Ella lo asumió con el tiempo, el hombre era un médico económicamente muy bien posicionado, le pasaba todo el dinero que le tenía que pasar, bueno. Pasan los años y como yo estudié teatro, en un momento en una de las escuelas en donde estudié, había un profesor de canto. ¿Quién era el profesor de canto que yo tenía? Un muchacho fantástico, ¿no? Muy querible, una persona amorosa. Ese muchacho, ese profesor de canto, era el que había sido pareja del médico con el que la profesora que yo conocía estaba casada. Ese vínculo no duró. El vínculo entre el profesor de canto y el médico duró unos años y después se dejaron, pese a que había un sacerdote católico ayornado, porque después vamos a ver la postura de la Iglesia Católica respecto a la homosexualidad, la postura oficial, pero un sacerdote en una fiesta que este médico y este profesor de canto habían hecho, había ido como a darles su beneplácito, me da vergüenza decir su bendición, pero vamos a decir su bendición. No sirvió de nada, evidentemente, porque digo, no duró demasiado tiempo ese vínculo y el profesor quedó destrozado. Cuando el otro lo abandonó y sufrió muchísimo. Entonces, por eso digo, ¿no? Cuánto dolor. A veces nosotros vemos una parte de la historia. La sociedad, el discurso hegemónico de turno, te va a vender, bueno, por fin fulano de tal salió del closet, dejó a su esposa y a sus niños chicos, basta de la hipocresía de vivir con una mujer si sentís que te gusta un varón, ahora se liberó, ahora está en un vínculo donde es libre y está arreglado con otro varón y los dos son súper felices. Y su esposa por lo menos quedó desvinculada de una persona que estaba atada a ella sin ser feliz. Eso es lo primero que te venden. Pero ¿cuánto dolor hay atrás de todas esas decisiones? Yo tuve la posibilidad de conocer el dolor de esa profesora y después tuve la posibilidad de conocer el dolor del muchacho profesor de canto cuando el médico lo dejó. Entonces, no es tan fácil. Por algo el diseño de Dios es, deje el hombre a su padre y a su madre, únase con su esposa, sean como una sola carne, multiplíquense, construyan una familia y ya está. ¿Entendés? Es tan sencillo como eso. Y es lo que te va a ahorrar muchísimos dolores. Entonces, la primera pregunta que yo hacía a la clase pasada era esa, ¿no? ¿Sos feliz? Es la pregunta que yo me animo a hacerle a cada pareja homosexual. Ojo, que yo conozco en el ámbito del teatro, por ejemplo, parejas homosexuales que han estado juntas hace, no sé, 20 años o quizá más, ¿no? Pero de todas maneras, yo conozco un caso donde sé por otro lado hasta cómo se llama la pareja de ese actor. Pero ese actor jamás se muestra en las redes con su pareja, jamás cuenta que tiene esa pareja y está hace décadas con esa pareja. Entonces vos también decís, a ver, ¿qué pasa que no te mostrás? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenés vergüenza? Si la sociedad hoy día ya lo acepta abiertamente, ¿no? También he percibido en ese mundo del arte, donde hay muchas parejas homosexuales, una cosa un poco extraña y es que siempre
en lo que yo he visto, no digo que todos los casos sea así, pero es como si no se muestran en los ámbitos, en las reuniones, en las fiestas. Si vos haces una reunión, una fiesta, o vas a un cumpleaños, o vas a comer una pizza, no sé, celebrando las 30 funciones, o porque se bajó la función del teatro, o después del estreno. Es una cosa un poco extraña en lo que yo he notado, que no hay jamás como demasiadas manifestaciones de cariño. Es como, acá somos dos colegas, no somos otra cosa que dos colegas. Cuando en las parejas heterosexuales es muy natural, se dan la mano, se besan. De pronto tiene que ver con un tema generacional, porque yo soy de una generación donde todo eso recién se estaba como digeriendo. Pero miren que conozco parejas homosexuales muy jóvenes, de 20 y pico o 30 y pico, y es exactamente igual. No sé. Bueno, eso por un lado, ¿no? Lo número uno era esto, ¿no? ¿Sos feliz? Era la primera pregunta que yo hacía en la clase pasada. Y la segunda pregunta que yo hacía era, vos lo que nunca vas a tener la posibilidad de decirme es cómo hubiera sido tu vida si en lugar de vivirla lejos de la palabra de Dios, construyendo un vínculo con un igual a vos, cuando la palabra de Dios no quiere eso para tu vida, sino que quiere que vos construyas un vínculo con alguien que te complemente. Y después vamos a ver, esto es una cosa filosófica, ética, maravillosa, muy interesante sobre el final del estudio, que es el principio de la distinción en la Biblia. Entonces digo, bueno, pero vos te alejaste de Dios y viviste a tu modo. Nunca vas a tener la posibilidad de saber cómo hubiera sido tu vida, por más que vos me digas y me enrostres en la cara y me digas soy feliz, yo salí del closet, yo vivo mi vida como quiera, ¿por qué tenés que meterte con mi vida? Sí, gritame, decime todo lo que quieras, pero nunca me vas a poder explicar, nunca vas a poder tener la respuesta de decir, ¿y cómo hubiera sido tu vida si la hubieras vivido conforme a la palabra de Dios? Y respecto a esto, me había pasado algo que yo le iba a comentar en este punto, lo que pasa que no nos dio el tiempo la semana pasada. Me había pasado algo que me hizo pensar sobre esto, ¿no? Yo había ido a pagar una cuenta o bueno, un trámite que tenía que hacer en la ciudad, ¿no? En una casa donde vos tenés que ir para mandar un dinero a un determinado lugar. Yo estoy pagando, miro la cola de gente que había atrás mío y lo primero que veo, primero en la fila, una chica trans. Una chica trans, es decir, un varón travesti, ¿no? A veces no se entienden los términos para la gente que no está tan en el asunto, ¿no? Que no ha escuchado tanto. Bueno, una mujer trans es un varón que quiere ser mujer. Un chico trans es una mujer que quiere ser varón. Bueno, yo miro y lo primero que veo es un trans, un travesti, ¿no? Un varón vestido de mujer. Y entonces sigo en el trámite, pero esa cosa que en una décima de segundo decís, pero yo lo conozco. Pero yo conozco a esta muchacha. Voy a decirle muchacha porque estaba vestida de mujer y ella se asume como mujer. Entonces digo, a ver, la vuelvo a mirar y claro, yo como hace 4 años, desde niño amé los concursos de belleza. Y hace 4 años tuve la posibilidad de ser jurado en el primer concurso de belleza de mi vida. Y desde entonces me he ido enganchando en este mundo que me gusta tanto y me divierte tanto, como jurado en ocasiones en certámenes de belleza o como presentador. Por mi arista de actor, de haber estudiado teatro, también me desempeño como presentador en certámenes de belleza, en desfiles de moda. Entonces, en uno de los certámenes donde yo fui presentador, creo que fue en el 2022, en Ciudad Vieja, en un boliche muy lindo que se llama Alcázara, creo, o algo así. En el jurado estaba este chico trans, o esta muchacha trans, porque ella representó a Uruguay a nivel internacional en España como Miss Uruguay, digamos, pero en un concurso trans. Quiero decir que hay un concurso internacional para chicos y para chicas trans, específicamente.
pero no es el único. Ese se llama Miss International Queen, pero ese no es el único. Hay otros concursos. Entonces, este uruguayo o esta uruguaya fue a España representando a Uruguay en ese concurso. Entonces, por ese motivo, fue invitada como parte del jurado en ese evento donde a mí me tocaba conducir. Entonces, claro, me acordé que yo la conocía de ese evento. Y me llamó la atención, evidentemente, el pelo espectacular, con un brillo brasiliano maravilloso, mejor que el de muchas mujeres, maquillada delicadamente, impecable, vestida como una dama, con un blazer que le llegaba como si yo te dijera hasta la rodilla, ajustado con un cinturón ancho, pantalones de vestir, no sé qué zapatos tendría, pero se me ocurre que seguramente tenía algún tipo de taco, con una cartera súper delicada, muy femenina. Entonces, bueno, yo hice mi trámite, la saludé, por supuesto, hola, ¿cómo andás? Taca, 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 taca. Después ella pasa a hacer su trámite con otro cajero. Bueno, yo me voy, chau, 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 saludo con normalidad y me voy, ¿no? Y el primer pensamiento que me vino a la cabeza, porque a mí me emociona porque digo, me gustaría que las personas que nos juzgan tan duramente a los cristianos, me gustaría que las personas que no van a la iglesia y las personas que no se hacen ningún problema con este tema y que les molesta que a nosotros los cristianos tengamos nuestra postura diferente a la del discurso hegemónico, me gustaría que entendieran que nosotros amamos a las personas y que nosotros nos hacemos también muchas preguntas y que nosotros no tenemos el cerebro lavado y que a nosotros no nos lavó el cerebro ninguna sociedad ni ningún discurso heteropatriarcal, sino que nosotros tenemos un vínculo, los cristianos tenemos un vínculo, una relación con nuestro Padre, y a partir de que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y construimos un vínculo relacional con Dios, en donde Dios es nuestro amigo, ¿no? Y en donde, por supuesto, que nosotros siempre las preguntas y los cuestionamientos pueden estar a la orden del día. Entonces yo salgo de ese local y lo primero que yo pensé fue, justo que yo estoy compartiendo sobre la homosexualidad en mi canal, y yo dije, me vino este pensamiento, ¿no? ¿Quién soy yo para decir que este chiquilín, que este varón, no es feliz hoy día siendo mujer, o por lo menos teniendo la apariencia de mujer, si en realidad, como te digo, ¿no?, está en su mejor versión? Este varón no podría posiblemente estar en una mejor versión de mujer que la que está, porque maquillaje, pelo, ropa, calzado, gestos, femineidad, todo impecable, es todo como una dama. Está en su mejor versión. Entonces yo digo, ¿quién soy yo para decir que de pronto esta no es su felicidad, que este no es su destino, que de pronto no nació para ser varón, sino que nació, me voy a ajustar al discurso hegemónico de turno, ¿no? Nació en el cuerpo equivocado o de la manera equivocada, o de pronto no, de pronto puede ser un varón trans, porque hoy también hay gente que dice, no, yo no quiero ser como una mujer, soy una mujer trans, no me molesta que me vean como trans, pero quiero vestirme como mujer, bueno, en fin, y me siento como mujer, aunque no sea mujer. Bueno, entonces yo digo, bueno, pero si esta persona es feliz de esa manera, no, fue el primer pensamiento que me vino a la cabeza. Y a continuación, lo que yo creo que es un pensamiento traído por el Espíritu Santo, me vino el siguiente pensamiento. Sí, pero es un chiquilín rico. Rico me refiero físicamente, de carita, ¿no? Tiene facciones muy, muy dulces, tiene facciones muy delicadas. Entonces, Pablo, yo sentí esto en mi corazón, ¿no? Pablo, lo primero que vos pensaste cuando lo viste en la fila fue, hay un travesti. No vi a una chiquilina delicada, fina, bien vestida, maquillada, con un pelo maravilloso. Lo primero que vi fue un travesti. Es la primera impresión que tuve. Una chica trans. Después me di cuenta que era alguien que yo conocía y le puse un poco más de atención y dije, qué bien vestida que está, qué bien el maquillaje, qué bien el pelo, bla, 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 bla. Punto número 1. Entonces, eso es lo primero que yo noté.
por más que esté en su mejor versión, hay algo ahí que no es como vino al mundo, digamos, ¿no? No lo percibí como una mujer. Este chico quiere ser mujer y está en su mejor versión, no podría posiblemente estar en una mejor versión de la que está. Y sin embargo, aún en ese punto, te das cuenta que no es mujer. Punto número uno, lo que yo creo el Señor trajo a mi corazón. Y lo siguiente que pensé fue, y entonces, si este chiquilín, que es tan bonito de cara, ¿no? Porque tiene facciones muy armónicas, muy delicadas, nunca hubiera decidido transicionar hacia ser una mujer y hubiera asumido su condición de varón, ¿no? Al ser bonito, de pronto me lo imagino, mismo con ese pelo largo, tratado de otra manera, como es el pelo largo del varón, no es lo mismo que el pelo largo de la mujer, ¿no? Pero digo, bueno, aún con pelo largo, no hay problema, con pelo largo, vestido como varón, de pronto con una sombra de bigote y barba, con esa cara bonita que tiene. Es como Johnny Depp, para decirte un ejemplo, ¿no? Que entre paréntesis ve ahora que el actor Johnny Depp está por cumplir sus 60 años, o los cumplió ya. Johnny Depp es precioso, el actor de Hollywood, una carita como de muñeco, ¿no? Muy, 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 muy bonito. Toda la vida fue muy precioso, ¿no? Y es un ícono sexual, digamos, desde el mundo de Hollywood. Y yo digo, ¿y este chiquilín, si hubiera decidido asumir su masculinidad, si sería un chiquilín precioso? Podría ser un modelo, podría ser un mister, y de repente nunca nadie iba a tener la sensación de decir, cuando al mirarlo, veo una chica pero es un varón, veo un travesti, veo un varón que quiere ser mujer, veo un varón maquillado, delicado, pero veo un varón maquillado, vestido como una mujer, pero es un varón. De pronto, si hubiera asumido su sexualidad y su ser varón, sería un precioso varón, podría igual ser modelo, podría ser mister, hasta más exitoso de lo que es como Miss, y ya, si fantaseamos más, te podría decir capaz que estaba hasta casado y con hijos. Obvio que ya digo, no necesariamente tiene que la felicidad ser casarse y tener hijos, no estoy diciendo eso, pero digo, ¿y quién sabe? Porque también yo conozco en la iglesia algunos casos de algunos chiquilines que tenían todas las fichas para ser homosexuales a juicio de lo que se ve hoy día desde afuera, ¿no? Porque hay personas que son delicadas, hay varones que son delicados, que no son el superhombre, acá estoy yo, oh, ¿qué te pasa? Sí, no, vamos a jugar al fútbol, voy a meter un gol, oh, sí, salí el fin de semana, anduve en el auto, qué bien. Hay varones que no son así, yo no soy así, yo soy un varón delicado. No sé, capaz que por momentos hasta afeminado, creo que no, creo que soy un hombre delicado, no afeminado, pero bueno, muchas veces me han dicho cosas de todo tinte y color que en su momento me lastimaron, hoy día realmente me resbalan, porque también aprendí a entender que muchas veces las personas te dicen cosas y no es la persona la que te lo está diciendo. Es el enemigo usando a esa persona para tirarte un vómito del infierno donde sabe que te puede lastimar. Entonces digo, bueno, ese es otro punto, ¿no? Pero digo, yo creo que hay varones delicados, ¿no? Y yo conozco algunos varones en la iglesia, un par de casos de gurises que vos, si los vieras de afuera, tenían todas las fichas para decir, este tiene todas las fichas para ser homosexual. Bueno, no te puedo decir los matrimonios que tienen, las esposas que tienen, los hijos que tienen. De película. Obviamente vos me podrás decir, eso es lo que venden para afuera. ¿Quién sabe lo que viven para adentro? Capaz que para adentro viven un infierno. Y yo te digo, sí o no. Capaz que realmente son súper felices. Lo que te puedo decir es que las esposas y los hijos y la familia que construyeron es maravillosa. Entonces digo, ese tema, ¿no? Nunca vamos a saber qué hubieras sido si vos te hubieras mantenido firme a lo que Dios dice en su palabra. Vos decidiste otro camino. Bueno, te crees que esta es tu felicidad, pero no sabés cómo hubiera sido tu vida si este hubiera sido tu camino. Y
Y evidentemente también la esperanza está, porque vos, si esto es lo que Dios dice, y vos en este momento estás en este lugar, siempre existe la posibilidad, mientras vivas, de trasladarte al otro lugar. Así que nunca es tarde, ¿no? Ahora, hay que ser muy hombre, hay que ser muy mujer para, estando viviendo una vida de homosexualidad, decir, y si este no es mi camino, me voy a jugar por Dios y voy a dejar esto y voy a tener un cambio de vida. Uf, hay que ser muy valiente, ¿eh? Hay que ser muy valiente. Muy bien, bueno, entonces, pero la posibilidad existe, ¿no? La posibilidad existe. Muy bien. Dicho esto, y estamos en 50 minutos de programa, me quedan 10 minutos de programa, quiero decir que la Iglesia Católica tiene todo un tema con el matrimonio igualitario a través de lo que está sucediendo hoy día con el sínodo alemán. ¿Sí? Lo digo brevemente, después lo vamos a seguir tocando esto. La Iglesia Católica a lo largo de la historia, dentro de su institución, en la institucionalidad católica, siempre ha habido muchos problemas, por ejemplo, para definir determinadas doctrinas teológicas, como la doctrina de la Trinidad, donde había un monje, y esto yo lo expliqué en alguno de los estudios, Arrio, que muy ignorantemente no entendía que Jesús era hijo por la función que vino a cumplir, pero que no era hijo porque fue creado por el Padre. Bueno, en fin, entonces Arrio no creía en la eternidad de Jesús, fue todo un tema en la iglesia, se discutió mucho. Entonces, como ese asunto teológico, hubo muchas discrepancias teológicas que en algún momento se llegaron a zanjar en la Iglesia Católica, de alguna manera, ¿no? Incluso hay cosas muy profundas, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante creen que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, mientras que la Iglesia Ortodoxa, que es la otra rama del cristianismo, cree que el Espíritu Santo procede del Padre, pero no del Hijo. Mirá del detalle de profundidad teológica que te estoy hablando. Entonces, puntos de divergencia teológica en el cristianismo hubo siempre, dentro del catolicismo, dentro del protestantismo, dentro de la Iglesia Ortodoxa y entre las tres ramas también. Ahora, dentro del catolicismo hubo, evidentemente, siempre, a veces, históricamente, discrepancias por temas teológicos, pero nunca pasó con lo moral. Nunca hubo alguien en la Iglesia Católica que dijera el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es posible. Hasta ahora, eso no había sucedido. Ahora, con el sínodo alemán, hace unos cuantos años la Iglesia Católica inició un camino que se llama el camino sinodal. Precisamente el concepto de sínodo es vamos a reunirnos y vamos a aportar nuestras visiones a la Iglesia para que juntos podamos seguir avanzando. Y en ese camino sinodal que la Iglesia Católica quiere construir, en donde, bueno, se construya entre todos, la Iglesia, están invitados a participar los sacerdotes, los religiosos, las monjas y los laicos, los no religiosos. Pero nunca el propósito del camino sinodal fue cambiar la doctrina de la Iglesia, el catequismo de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, los dogmas de la Iglesia, sino referirse a otros temas. Sin embargo, el sínodo en Alemania, que hay todo un motivo específico de por qué, esto ya viene filosóficamente e históricamente con mucha antelación en la historia e incluso tiene que ver hasta con el protestantismo. El sínodo alemán, un montón de obispos en Alemania plantean la posibilidad, no de matrimonio igualitario, pero sí de que la Iglesia Católica bendiga a las parejas homosexuales. Entre otro montón de cambios que ellos proponen, muchos de los cuales a mí como protestante ni me va ni me viene, ni nada. Para mí es lo mismo que el pan y el vino lo dé un sacerdote o lo dé una mujer. En la Iglesia Católica eso es todo un tema, y como eso tantos otros. Pero a mí todos los demás temas
son cosas de los católicos, no me parece, no sé, no me parece grave, creo que si se sientan se pueden llegar a un acuerdo, pero el único punto en donde el sínodo alemán realmente se sale de la palabra de Dios y está planteando por primera vez algo contrario a lo que toda la vida la Iglesia tradicionalmente creyó, es el punto de la bendición de las parejas homosexuales, el permitir además que transexuales entren a estudiar para ser sacerdotes, una cosa muy rara que nunca se había dado en la historia de la Iglesia hasta ahora. Esto no es así en el protestantismo, porque déjame decirte que en el protestantismo ya hay denominaciones protestantes que aprueban el matrimonio igualitario. No directamente solamente que dan la bendición, como está planteando el sínodo alemán, a la Iglesia Católica, que en realidad la Iglesia Católica hasta ahora, desde el Vaticano, por parte del Papa y algunos mano derecha del Papa, los comunicados han sido: el camino del sínodo no es para cambiar la doctrina de la Iglesia. El Papa ya le dijo a estos obispos de Alemania: Alemania tiene una muy buena iglesia protestante, no necesitamos otra, queriéndoles decir: hay muchas líneas protestantes que aprueban el matrimonio igualitario, nosotros como católicos no. Entonces el Papa, con mucha altura, aunque todavía no dijo no se herejes, pero ha dejado entrever que no se la van a llevar de arriba los del sínodo alemán. Vamos a ver qué pasa. Pero digo, en el protestantismo no es así. En el protestantismo ya hay iglesias protestantes que no solamente bendicen parejas homosexuales, que es lo que está planteando el sínodo en Alemania, los obispos alemanes, sino que ya hay iglesias protestantes que directamente bendicen el matrimonio. Como si fuera un matrimonio heterosexual, van dos personas homosexuales, dos gays o dos lesbianas, y se los puede casar en las iglesias. Por ejemplo, esto sucede en la iglesia anglicana, aunque no en todas las ramas del anglicanismo, según lo que yo entiendo, puedo estar equivocado, pero sucede, por lo menos mínimamente, en algunas facciones de la iglesia anglicana, en la iglesia metodista, dentro de la iglesia luterana, dentro de los episcopales y otros grupos. Incluso algunas iglesias que tienen nombre Iglesia Evangélica, la Iglesia Evangélica de Austria, por ejemplo. Son iglesias, quiero aclarar esto, que son históricas, es decir, tienen mucha data, muchos siglos de historia, tienen maravillosos templos, tienen pastores muy preparados intelectualmente, formados en universidades, pero no tienen mucha gente. Vos vas a leer una lista grande de iglesias protestantes que aprueban el matrimonio igualitario, ya hoy día. Pero esa lista grande, que no te confunda, porque estas iglesias, pese a ser históricas y pese a tener a personas formadas en universidades como pastores o teólogos, tienen muy poca gente. De por sí venían con muy poca membresía, muy pocos fieles dentro de sus filas, y de hecho se cree que una de la aprobación del matrimonio igualitario y el ayornarse al discurso hegemónico de turno hoy día viene por el lado de vamos a ver si de esta manera ganamos más fieles. Entonces eran iglesias que venían con pocos fieles, y te cuento que a partir de que toman estas decisiones siempre pierden aproximadamente por lo menos la mitad de los pocos fieles que tienen. Es decir, la mitad de la poca gente que tienen, cuando toman estas decisiones se le van. Por otro lado, tenemos la inmensa mayoría de las iglesias protestantes, la iglesia evangélica propiamente dicha, que es el ala fundamentalista, a algunos les gusta llamarla, conservadora, que es donde está el pueblo, esto hay que decirlo, es donde está el pueblo, es donde está la gente, son los templos que están abarrotados de gente. Toda esa gente no acepta el matrimonio igualitario. Todas esas iglesias, todas esas congregaciones no aceptan el matrimonio igualitario. Yo no sé en términos de porcentaje cuánto implica dentro del protestantismo
en cuanto al número de gente, estas iglesias, anglicana, metodista, luterana, episcopal, porque como te digo, tampoco son todas las facciones de cada una de estas denominaciones. El porcentaje en total ha de ser muy chico. Yo no sé si será un 10% de todos los protestantes del mundo, quizás es un 1% o menos, porque no tienen prácticamente gente. Esta es la realidad. Ahora, para la tribuna hacen mucho ruido, porque evidentemente la iglesia anglicana que acepta el matrimonio igualitario, casó a tantas parejas homosexuales, pero además hizo un evento para juntar fondos pro caridad. Y allá van la televisión con las cámaras, filman, hacen todo un gran alaraca, miren qué bárbara la iglesia anglicana, cómo la iglesia se ha ayornado, miren cuántos invitados, vino toda la gente del barrio, vino gente del distrito, miren cuántas ONG colaboraron, ONG que apoyan la homosexualidad, y te venden, para la tribuna. Porque eso sucedió un sábado, al otro día el pastor de esa iglesia tuvo su reunión dominical y tenía sentaditos en los bancos 40 personas, en un templo grande como el esqueleto de un dinosaurio. Un templo histórico maravilloso y tenía 40 personas sentadas en sus bancos. Y vos vas a iglesias mucho más carenciadas económicamente, que de pronto no tienen la misma capacidad edilicia en cuanto a calidad edilicia, pero son iglesias que tienen que poner 1, 2, 3, 4 y 5 servicios en el domingo porque no entra la gente. 100, 200, 300 personas. Ni hablar en Estados Unidos, ¿no? Lo que se llaman las mega iglesias, que son a partir de 2.000 miembros y hay iglesias que tienen hasta 50.000 miembros. Por domingo. Todas esas iglesias no creen en el matrimonio igualitario. El pueblo protestante, por decirlo de alguna manera, lo mismo que el pueblo católico, lo mismo que el pueblo ortodoxo, es decir, la cristiandad, no acepta el matrimonio igualitario, no acepta la unión entre dos personas, entre personas del mismo sexo, aunque haya quienes sí están yendo por ese camino. Pero la inmensa mayoría no. Y es increíble, pero estas iglesias que tienen un peso histórico, incurren en algunos temas como transformar la iglesia prácticamente en una ONG, transforman la iglesia en un club social, con el fin de atraer a la gente de afuera, con el fin de que vengan los homosexuales, con el fin de que vengan los medios de prensa, con el fin de caerle en gracia a la sociedad. Transforman la iglesia en una ONG, metaforizan la Biblia más y más y más y más, porque puede haber algún pasaje de la Biblia que sea digno de ser metaforizado, pero esta gente metaforiza todo al punto que de repente te llegan a decir, no, como es medio difícil creer la resurrección de Jesús, vamos a decir que, bueno, no, la resurrección de Jesús lo que está diciendo es que Jesús un día tuvo un cambio, experimentó una metamorfosis. Entonces lo mismo te dicen que, bueno, cuando una persona sale del closet es la resurrección de esa persona como la resurrección de Jesús. Es decir, se puede llevar la teología a cualquier lugar y terminan siendo muy irrespetuosos con la Biblia al desliteralizarla y solamente darle un valor simbólico muy vago. La citan en sus sermones muy intelectuales, muy bien armados, pero vacíos de contenido espiritual. Y te voy a decir una cosa, y con esto tengo que terminar el programa de hoy porque se nos fue el tiempo. Yo le tengo que decir a esas personas de esas iglesias que la gente que va a la iglesia está en búsqueda de espiritualidad, en búsqueda de trascendencia, en búsqueda de destino eterno, en búsqueda de cielo. La gente no va a la iglesia para ir a una ONG que solamente ayuda al pobre. La gente no va a la iglesia para ir a una ONG que le dice viva viva a los chicos que se están hormonizando y que están transicionando y que se quieren casar con una persona de su mismo sexo. Porque para eso ya existe en la sociedad el discurso hegemónico de turno, los medios de comunicación masivos, y la gente va a esos lugares.
Cuando vos como iglesia te querés convertir en eso, no va a venir nadie a tu iglesia. Salvo en alguna ocasión como esta, para la tribuna, como digo yo. Pero después vos vas a tener tu templo con menos gente de la que la tenías antes. Porque ¿quién va a venir a buscar a la iglesia lo que tiene afuera de la iglesia? La gente va a buscar a la iglesia lo que la sociedad no le da. ¿Y sabés quién quiere ir a la iglesia? El chico que después que se empezó a hormonizar, entendió que cometieron un acto de monstruosidad con su vida y no quiere ir a una iglesia que lo esté aplaudiendo en ese acto que prácticamente destruyó su vida. Va a ir a una iglesia de las conservadoras, va a ir a una iglesia católica típica que le va a decir: qué bien que te dejaste de hormonizar, qué bien que estás volviendo a tu diseño original. Porque para palmarle el hombro en la fácil, cuando esa persona no sabe ni dónde está parada ni lo que quiere para su vida, aparecen estos que tienen nombre de iglesia, y me arrogo el derecho de decirles, como dice Apocalipsis, son iglesias que tienen el nombre de estar vivas, pero están muertas. Tienes nombre de estar viva, pero estás muerta. Pero en cambio, después, cuando esos chicos enfrentan la dificultad, van a la verdadera iglesia. A la iglesia donde la gente va a buscar espiritualidad, trascendencia, destino eterno y cielo. ¿Y dónde encuentran esos chicos eso? En la iglesia católica tradicional, en la iglesia ortodoxa tradicional, en la iglesia protestante tradicional. Porque estos otros ni siquiera iglesia merecen ser llamados. Bueno, me calmo y con esta manera terminamos nuestro tercer programa sobre la homosexualidad. Nos queda mucho por delante. Yo pensé que esto iba a ser para 1 o 2 programas, ya veo que vamos a andar en los 5 programas, por lo menos 4. 5, porque en un programa más no me va a dar, porque recordá que yo tengo para compartir contigo toda la andanada teológica que estas iglesias usan para justificar el matrimonio homosexual. Después tenemos que hacer la contraposición, después tenemos que ver lo que la Biblia dice, después tenemos que hablar del principio de la distinción, es decir que seguramente tenemos para 2 programas más al menos. Ha sido un gusto, como siempre, les mando un beso. Esteban Morales, muchas gracias por estar ahí al firme y nos vemos la semana que viene. Que el Señor te bendiga.